Buenos días, chicos, ¿cómo estás? Hoy día estamos miércoles 4 de abril. Ya se procedió a tomar la asistencia. Los compañeros que han faltado pueden ingresar hasta las 11:10. Y presidente me indica quiénes son los que ingresaron hasta esa hora, entonces yo les pongo la asistencia. Si ellos no ingresaron a esa hora, yo lo siento, ya ellos ya tienen falta conmigo. ¿Ok? Ok, vamos acá. Siguiendo con el tema de la clase de ayer, el origen de la materia de cariología en este caso, eh, siempre tenemos que tener en cuenta que, como lo que hablamos ayer, que parte de un sentido común, el análisis del diagnóstico en cómo usted tiene que hacer todos los procesos para llegar a un plan de tratamiento o a una innovación dentro de un plan de tratamiento. Entonces, nosotros también tenemos que tener ese procedimiento y llegar a un tratamiento satisfactorio. Entonces, todo depende de lo que ustedes hagan dentro de su análisis, de su diagnóstico. Ustedes escucharon ahora las noticias que ha habido que un paciente falleció eh, por simplemente un tratamiento de conducto. Si ven lo importante de tener el diagnóstico. El diagnóstico es complementario. Entonces, tienen que analizar todas las cositas que puedan pasarse por alto en un paciente. Ese paciente puede ser que puede que eh, haya sido hipertenso, diabético. Entonces, son complicaciones que se pueden dar en algún momento en un consultorio, ¿sí? El paciente puede haber muerto de un shock anafiláctico o el suministro de un anestésico, ¿sí? O la técnica. Por ahí estaba viendo en los comunicados de prensa que decía que había ido primero por un tratamiento de conducto y un asunto de implantes. Eh, las cosas estaban como confundidas en ese asunto, o sea, no se sabía por qué mismo había ido. Entonces, eh, más tarde en las noticias divulgaron que el paciente fue por un tratamiento de endodoncia. Entonces, ¿en qué condiciones se las habrán hecho? Y dentro del consultorio, casi prácticamente la historia clínica la dañaron, o sea, para no tener evidencia de lo que han hecho. Entonces, por algo lo hicieron porque pasaron por alto algún detalle dentro de los signos y síntomas que tenía un paciente. O sea, siempre es recomendable tomarle la presión a tu paciente, analizarlo en todo aspecto, porque ahí en una mínima cosa falla el plan de tratamiento que ustedes vayan a hacer. Puede ser de una simple operatoria hasta un tratamiento un poco más complejo. A ver, creo que nos quedamos aquí. ¿Ok? Ya hablamos esto de cavitación, ¿sí? Vamos a hablar sobre los factores cariogénicos que se pueden presentar. Esto quiere decir cuáles son los elementos que intervienen en un riesgo o un factor de riesgo cariogénico. ¿Cuáles son estas principales objetivos que puedes encontrar para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos factores del huésped. ¿Quién es el huésped? El individuo, el ser humano, que es el que va a reflejar ciertos objetivos dentro del riesgo cariogénico. Supongamos, o tenemos esto, que es la composición o flujo salival alterado, es decir, la saliva, siempre para que haya un factor de riesgo cariogénico muy alto, tiene que jugar un papel importante la saliva y la composición de ella. Morfología dental con retenciones. Recuerden que los dientes con que sean mucho más propensos a caer caries son los que tienen muchas irregularidades. Por ejemplo, los premolares y los molares. Esos son los más propensos a que caiga caries. Posición dental que dificulta el diente. Por ejemplo, hay dientes que están en giroversión, hacia vestibular, hacia lingual, entonces son dientes que no hay la capacidad de barrido del cepillado o de la lengua, ¿sí? Para eliminar esta placa bacteriana. Entonces tenemos claro eso, ¿no?
estas alternativas para que ustedes puedan ver el riesgo que puede ser alto, mediano o muy bajo de caries. ¿Ok? Posición del diente. Factores genéticos predisponentes. Yo les hago a ustedes una pregunta. Por ejemplo, un paciente que es diabético, ¿tendrá mayor factor de riesgo de caries? Pregunto yo. A ver, comenten. O lo saco a preguntar. Vamos, comenten. Aquí el asunto no es hacer monólogo en mi clase, es preguntar y acertar lo que ustedes creen o lo que hayan leído o lo que hayan comentado. A ver, chicos, vamos, sin miedo. Les vuelvo a preguntar, ¿un paciente diabético es propenso a un factor de riesgo de caries? Ah, entonces los voy a sacar. A ver, los voy a sacar a hablar. Ok, vamos. A ver, Nieves, ¿qué opinas tú? ¿Puede ser un paciente diabético con un factor de riesgo de caries muy alto o no? Yo considero que un paciente diabético sí puede ser propenso a tener caries, ya que pues a veces los niveles de azúcar de ellos están muy altos o muy bajos y puede ocasionar alteraciones. Entonces, sí, sí podría ser. Muy bien, sí. Dentro de estas posibilidades que se den un factor de riesgo, un paciente diabético, el hecho de tener su azúcar muy alta o no tener una dieta balanceada en estos pacientes es más propenso a que tenga caries, es más propenso. Eh, y a lo menos si este paciente que es diabético no tiene controlada su azúcar, no tiene controlada su alimentación, es una dieta pésima, entonces más predisponente va a ser a que se desarrolle más el factor de riesgo de caries. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, Adrián, ¿tú crees que un paciente hipertenso puede ser que también tenga este factor de riesgo cariogénico alto? Creería que ¿Sí o no? Vamos, propenso, propenso a caries, no, no creería. ya, A otros procedimientos, sí. ya. Mire, todo paciente que es diabético, ojo, ténganlo en cuenta esto, todo paciente que es diabético es un paciente hipertenso, así sea diabetes uno, diabetes 2, es un paciente hipertenso. Entonces, eso conlleva de la mano, si tú eres diabético, ya eres hipertenso, ¿sí? Ya eres hipertenso, porque tienes una mala alimentación, no circula bien tu sangre, circula con más grasa, y entonces también es propenso a que este paciente que también es hipertenso sea diabético, y entonces le va a dar un factor de caries mucho más alto. Entonces, un paciente hipertenso también corre con ese riesgo, ¿ok? Ah, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más por ahí que lo veo por ahí? A María Reyes. ¿Qué otro tipo de patología tú puedes ser que sea un factor predisponente? ¿O qué tipo de enfermedad podría ser que sea para que se pueda tener un riesgo cariogénico muy alto? ¿O qué tipo de enfermedad? Vamos a ponerlo así. Vamos, vamos, desarrollen, no hagan Como, análisis con el ChatGPT, vamos. como trastornos metabólicos, no sé. Exactamente, O para personas con trastorno metabólico, está muy bien. ¿Cuáles serían los pacientes con trastornos metabólicos? Vamos, como la diabetes, ya, ese es uno. Vamos, otro. hipertensión. Eh, Hay pacientes que son resistencia, hacen resistencia a la insulina, es decir, no son tan adeptos a formar mucha azúcar, entonces hay falta de eso, ¿no? Entonces, son pacientes con, ya es un aspecto hormonal, ¿sí? Entonces, por ende, si ellos no tienen una dieta balanceada, también van a sufrir de caries, ¿ok? Entonces, estas cuestiones hormonales también tienen que ver mucho o juegan un factor muy, muy importante en el momento de hacer un análisis
de factores de riesgo cariogénico. ¿Ok? La edad y el estado del desarrollo dental es muy importante. Supongamos, a niños pequeños se les va a desarrollar eh, muy pronto o caries cuando no tienen una dieta balanceada y solamente tiene dieta basada en azúcares. Entonces, ellos van a desarrollar mucho más rápido, a lo menos si ellos no tienen conocimiento de hacerse limpieza, algunos elementos. Entonces, tienen más problemas en desarrollar unas lesiones de caries. Y obviamente los pacientes que ya les dije, con el avance de la edad, diabéticos, trastornos hormonales, entonces ellos también van a desarrollar una enfermedad como esta. La caries es una enfermedad que se da por diferentes factores. Entonces, esto se va a instalar no solamente porque no te laves la boca o no te coloques un sellante, sino son también factores externos e internos de un individuo. ¿Ok? Factores microbiológicos, la presencia del Streptococcus mutant, el Streptobrinus o diferentes tipos de estreptococos. En la actualidad hay estreptococos de la A hasta la Z y que tienen la misma función del Streptococcus mutant. ¿Qué es lo que va a hacer? Desmineralizar la estructura del esmalte y la dentina. ¿Ok? Niveles elevados del lactobacillus, que es otra bacteria que también se encuentra en la saliva, que también es la que va a degenerar o desmineralizar a las estructuras. Composición del biofilm oral, es decir, la saliva, cómo está compuesta, si es una saliva que puede estar normalmente alcalina o un pH neutro o neutra, esas no, casi no tienen muchos problemas, pero sí una que es ácida. Es decir, su saliva si está muy ácida, va a provocar desmineralización y las bacterias van a hacer colonias, van a colonizar. Entonces van a comenzar a degradar a la estructura. Capacidad acidogénica bacteriana, lo que les dije. Esto es muy importante. Ya les voy a poner un ejemplo. Miren. Como una estructura eh, una estructura se puede desmineralizar con el hecho solamente de la composición o tanto la capacidad acidogénica bacteriana. Miren. ah, eh, Déjenme ver si hay imágenes de esto para poderles explicar con una imagen. Miren, el principal que crea la desmineralización es el Streptococcus mutans. Y obviamente que se hace por metabolizan carbohidratos fermentables y producen ácidos orgánicos. Entonces, estos ácidos van a estar dentro de del biofilm o saliva, ¿sí? Va a estar en eso pegado y esta se va a adosar a la placa bacteriana. Y miren el pH. Si usted tiene un pH por debajo de esto, es que quiere decir que su saliva está muy ácida, ¿ok? Vamos a ver si encontramos una imagen apropiada para que ustedes vean. Miren cómo se instala la placa bacteriana. Primero es en la superficie. El estreptococo se adosa en la superficie del esmalte y entonces este comienza a desmineralizarlo. Y obviamente vienen los otros estreptococos, vienen el lactobacillus y forman colonias, es decir, forman colonias bacterianas. Entonces ellos comienzan a comer, a comer, a comer, a comer, mientras el individuo, ¿sí? eh, se alimente de muchos carbohidratos, azúcares, fermentables y todas esas cositas que uno come en el transcurso del día, ¿sí? Ellas comienzan a degradar, comienzan a funcionar. Miren, el Streptococcus, el Streptococcus mitis, el Streptococcus salivarius, el Lactobacillus, el Lactinobacillus, ¿sí? Son algunos microorganismos, ¿ok? Que algunos pueden estar en la estructura y otros cuando ya está avanzando, ¿sí? Este biofilm o esta placa bacteriana,
va afectando al ligamento periodontal. Entonces ahí vienen las clásicas enfermedades que son periodontitis o gingivitis, ¿sí? Son las que ya han complicado la zona o la área de sostén de un diente. Recuerden que la área de sostén es el periodonto. Entonces, él también se puede enfermar. El periodonto, la encía, el ligamento periodontal, ellos también se pueden enfermar por la invasión de microorganismos. ¿Sí ven? Este estreptococo es el que más desgasta las estructuras o las estructuras minerales del esmalte, la dentina y el cemento. ¿Sí? Y los otros son un complemento. Si que esto sigue avanzando, comienza a afectar la encía. Y el primer caso clínico o lo que ustedes van a observar dentro de un paciente es la encías inflamadas, encías sangrantes, cambio de color, de la nada sale sangre, ¿sí? Entonces comenzamos con una gingivitis. Y si se sigue alterando esa gingivitis, ya vamos para una periodontitis, es decir, pierdes el ligamento periodontal que sostiene a la raíz del diente y este diente se comienza a mover cuando ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, todo esto, todas estas microorganismos que se encuentran aquí, son los que van a comenzar a dañar a tu diente. Si ustedes ven en esta imagen, miren cómo se ve la placa bacteriana. Miren cómo se ve la placa. Y si esa placa no se la quita, se comienza a solidificar y se convierte en cálculo dental. Es decir, es lo último que ya llega esa enfermedad. ¿Ok? Por ahí va degradando, va desgastando, las encías comienzan a retraerse, como se observa aquí. ¿Sí ven? Todo esto es placa bacteriana, ¿sí? O el biofilm también alterado, pero ya se va solidificando. Y si ustedes ven en este casito, miren cómo la placa bacteriana hace recesión, se inflama la encía y el cálculo también se va formando. Miren acá. Miren cómo va la recesión cuando esta placa bacteriana se comienza a solidificar, es decir, comienza a hacerse cálculo dental. Y la recesión es grave. Incluso hay pacientes que incluso la infección es muy severa y a veces tienen pus debajo del periodonto, ¿sí? Y tiene movilidad. Estos dientecitos van teniendo movilidad grado 1, grado 2, grado 3. Eso lo van a ver ustedes en algún momento en periodoncia. El grado que ustedes van a ver en algún momento en periodoncia es el grado 3, que hay una movilidad total del diente, es decir, ya no tiene dónde sostenerse. Así usted le ponga una férula borlingual, que es lo recomendable, con alambre de ortodoncia para ver si lo puede sostener. Son tratamientos muy complejos. En algunos casos se raspa hueso y se pone hueso artificial o utilizan hueso bovino, que es el más compatible con el hueso humano. Hace mucho tiempo vi un artículo que sacaban hueso para reposicionar hueso en estos casos, por ejemplo, cuando hay mucha pérdida periodontal y pérdida de hueso, eh, se cogía hueso de cadera, ¿sí? Hueso de cadera del mismo individuo, se raspaba, ese hueso quedaba esterilizado y se colocaba en esa parte que le faltaba bastante hueso, pues, ¿no? Pero esto había una condición. La condición era la siguiente, que el paciente tenía que hacer un régimen muy reglamentario en asunto de dieta y de cuidarse para que no pueda volver a tener esa pérdida de hueso. O sea, ya les voy a enseñar cómo se observa un paciente con una periodontitis severa. Miren, van a ver. Esto es lo que ustedes ven aquí, eso uno lo puede solucionar. O sea, limpias el área, haces una profilaxis, el de estar traje y toda la cosa, y sencillo, ¿ya? Pero vamos a ver dientes ya con movilidad. Miren, cuando la placa sigue ya avanzando y se solidifica mucho más. Enfermedades
periodontal. Miren, llegamos a este grado. Miren cómo se observa aquí. Pérdida total de hueso. Hueso enfermo, encía enferma, eh, rojiza, sangrante. Y miren, aquí ya no hay ligamento periodontal en ese diente. Entonces ese diente se mueve. Si ustedes ven, miren la placa bacteriana y el cálculo cómo va entrando en la zona periodontal y se va inflamando la encía. Entonces, por eso les digo, es primordial que si se puede ayudar a tiempo a un individuo, a un paciente, a darle conocimiento sobre que tiene que hacerse una buena limpieza para no llegar a esto. Miren, eso está lleno de puro cálculo y hay infección. Entonces, que puede llegar hasta hueso. Y esto, miren, muchos dirán, doctor, pero eso está asco. O sea, para eso es estudiado, para odontólogos. Entonces se van a encontrar con estos casos horrorosos, ¿sí? Con casos que ustedes, creo que ustedes hacen un pestañeo y se van a encontrar una cantera de cálculo en ese paciente. Se van a encontrar con pacientes así, ¿sí? Con pérdida, mira, aquí ya este paciente ya tuvo pérdida ósea y perdió ya un diente, ¿sí ven? Por enfermedades periodontales, ¿ok? Entonces, no es de asustarse, no es de asustarlos, ¿sí? Porque van a tener estos tipos de pacientes. Hay muchos que ya, al tener esto, ya ese diente ya es una pérdida. O sea, si ustedes ven casi ya mitad de raíz, eso lo sostiene es un ligamento periodontal tan pequeñito que usted le hace así, ting, ting, y se sale ese diente. ¿Sí? Entonces, eh, cuando se lo pueda regenerar, cuando estás en las primeras instancias de esta enfermedad, sí se lo puede regenerar. Le puedes hacer apósito de hueso, haces colgajo, colocas apósito de hueso en ciertos dientes. Entonces, todo depende de esto también del especialista y del individuo que será sometido a, a una rehabilitación por completo, ¿sí? Una rehabilitación por completo porque qué feo es ver a a lo menos una persona muy joven y ya con pérdidas de dientes, por ejemplo, así. Miren, se ve la mitad de la raíz, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, la mayoría dice, ah, doctor, sáqueme y póngame implante. O no, eso es lo lógico, ¿no? La mayoría dirían, sáqueme todo y póngame implante o póngame unas prótesis. O sea, no es, no es poner por poner. ¿Sí? Incluso hasta para poner un implante tienes que ver la cantidad de hueso que tú tengas y que ese hueso sea biocompatible con la estructura, porque esa placa o esa infección sigue pululando en el hueso. Y si usted no la ayuda a eliminarla, ¿sí? Eso sigue degradando, ¿sí? Incluso se come el hueso, la infección. Entonces, ya les voy a enseñar una radiografía por aquí. Miren, para que ustedes vean que no es cualquier cosa. Miren esta paciente con enfermedades periodontales y con pérdida de hueso. Miren, miren ese huecote grandote de pérdida de hueso por una simple infección periodontal. Entonces, no es porque yo quiera hablar y les quiera meter miedo. Miren cómo se observa acá una pérdida ósea. ¿Sí ven? ¿Cómo se sostendrá ese diente? O sea, por Harry Potter, me imagino, o sea, por magia. ¿Sí? Ese diente baila reggaetón hasta abajo y hasta arriba. O sea, se mueve solito. ¿Sí? Miren los demás dientes, ¿ve? No tiene soporte periodontal, no tiene nada, o sea, están enfermos y hay pérdida ósea. Entonces, tienen que, por eso les digo, el diagnóstico, tanto clínico, ¿sí? Presuntivo, diagnóstico de la historia clínica y radiográfico, van a jugar un papel importante en que ustedes hagan un plan de tratamiento bien hecho. Miren, este diente no sé cómo se sostiene, pero está ahí. Me imagino que lo sostiene lo que todavía está en la encía. O sea, son cosas que ustedes tienen que determinar
bien en su diagnóstico y para que no terminen en fracaso. ¿Por qué les digo esto? Porque yo una vez, eh, yo trabajaba para un amigo mío en una clínica y vino un paciente con un implante, ojo, vino con un implante. A la señora le habían dicho que el implante le iba a durar de por vida, así como les digo, de por vida. Entonces vino a la clínica y le habían hecho el implante. Entonces yo le hice el diagnóstico. A usted le explicaron que el implante tenían que verlo hecho con tal hueso, tal cosa, le dije. Yo le iba explicando. Y me dice, no, doctor, a mí no me explicaron eso. eh, Le explicaron que no todo implante es biocompatible con la estructura del hueso. Le explicaron eso, le digo. Entonces ella me dijo, no, doctor. Le voy a ser sincero, señora, le dije yo. Mire, le digo, ese implante que usted tiene ahí puede ser que no sea biocompatible con su hueso. Y que la estructura ósea que ustedes tienen que haberle puesto como relleno para que sostenga el implante, al colocar ese implante lo colocaron en menor tiempo, ¿ya? Para la colocación del implante, por lo menos tiene que pasar 8 meses o casi un año para que ustedes puedan colocar un implante. Esa señora le hicieron en el mismo día la colocación de hueso y el implante. Eso fue lo que me dijo la paciente. Dice, no, doctor, el mismo día me hicieron colocación de hueso y la colocación, es que nunca va a quedar ahí, porque eso está reciente, ese hueso está fresco. Y ese hueso por lo menos tiene que esperar unos 8 meses a un año para que se pueda solidificar. Una vez solidificado, ahí sí yo me dedico a hacer el implante y no cometo esos errores. Doctor, el mismo día que me colocaron el hueso, no sé qué me hicieron, colocaron, perforaron y pusieron el implante. Ya les voy a enseñar más o menos cómo se vería un implante mal realizado. Por eso les digo, cuando ustedes hacen un diagnóstico, tienen que hacerlo muy bien. Implantes, implantes dentales mal realizados. Preguntas sobre eso, chicos. ¿Sabían esto de aquí? Mal colocados. Aquí. Y cuando no tienes la precisión de colocar el implante, ojo, te puedes ir, incluso puedes lesionar conductos, arterias. Miren esto. Miren el espesor de hueso. Miren, el espesor de hueso tan pequeño para colocar un implante, que si no lo saben colocar bien, puede fracturar mandíbula. Miren acá, demasiado grande, y miren el proceso de infección que tiene aquí. ¿Sí lo ven? Miren acá, mal colocado este implante, ¿sí lo ven? Como inclinado, no bien posicionado. Entonces, esto termina en fracaso. Esto a la larga tienes que sacar eso, o sea, tienes que volverlo a poner. Y miren cómo terminan los implantes que terminan en fracaso, mal alineados, mal colocados, ¿sí? Y la reabsorción, se lo sigue comiendo la reabsorción, o sea, la infección, eso se sigue reabsorbiendo. Entonces uno tiene que planificar muy bien un plan de tratamiento para que ustedes lo hagan muy bien, ¿sí? Miren acá, miren los implantes salidos, miren cómo está ese implante. Fuera del lugar de donde debe posicionarse. Y es un implante de lateral a lateral, con coronas de porcelana, ¿ya? Miren acá donde está el implante, salido. ¿Sí lo ven? Salido acá arriba. Este paciente tiene un zoológico de bacterias ahí, ¿sí? Entonces, uno tiene que asesorarse bien de cómo vas a hacer un plan de tratamiento. Mal colocados, mira dónde están colocados los implantes, cuando deberían estar colocados aquí.
O sea, yo no sé si es que me lo voy a poner en el vestíbulo de la boca o en el área de hueso donde debe estar implantado. O sea, algo absurdo. Y así hay cosas, infinidades de cosas que he visto cuando colocan un implante. O sea, mal direccionado, mal puesto. Incluso si ven la encía cómo se ve, negra por procesos de infección, cuando no es biocompatible. Entonces, el argumento es sencillo. No queremos llegar hasta estos puntos de pérdidas totales. Entonces, lo que nosotros nos compete como odontólogos es ser preventivos, es hacer un buen diagnóstico, es no equivocarse muy seguido. O sea, puede haber un momento que te puedas equivocar, pero seguido ya no. Miren el implante cómo se encuentra desfasado, demasiado arriba, abierto, y aquí es la colonia de bacterias que van a jugar ahí. ¿Sí? Mal colocado, mal desfasado. Por ejemplo, aquí tuvieron que sacar esto y volverlo a implantar nuevamente, ¿sí ven? Entonces son cosas que ustedes en algún momento cuando les llame la atención querer ser periodoncista, y el periodoncista se dedica a ser implantólogo también. Ah, es es bonito, ¿sí? Pero si tienes el conocimiento básico de lo que estás haciendo. Pero si no lo tienes, no se metan a hacer, no se metan a hacer. Es algo muy complicadito, ¿sí? Podrás hacer un cursito por ahí que más o menos sabe, pero a veces es muy complicado. Ok, dentro de estos también tenemos la resistencia resistencia antimicrobiana, es decir, cómo una bacteria puede ser resistente? Supongamos, a un paciente va a su consulta, se hace una profilaxis bien hechecita en un consultorio, bla, 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 eliminaste focos infecciosos, placa bacteriana, cálculos, dejaste bien limpia el área de la boca del paciente. Pero si ese paciente no escucha las advertencias que te da el odontólogo, mire, una vez que usted se hizo la limpieza, tiene que cepillarse 3 veces al día, tiene que hacer enjuagues bucales, tiene que utilizar cepillo de cerda suave, hilo dental, bla, 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 lo que ya nosotros sabemos que nos estamos formando como odontólogos. Si ese paciente no lo hace, va a tener resistencia ante las bacterias. Es decir, se vuelven a formar. Ese paciente no te hizo caso, no se cepilló, hizo caso al comercial de Colgate que te dice 24 horas, no se lavó la boca en 24 o 12 horas y lo hizo caso. Dice, no, pues doctor, si Colgate me dice que la pastita dura 12 horas, no me voy a lavar pues en todo el día. Entonces vuelve a tener tipo de bacterias, vuelven a formarse estas colonias de bacterias. Y mucho más, si ese tipo de alimentos es rico en sucrosa, sacarosa, maltosa, es decir, carbohidratos infinitos, va a tener mucha más resistencia. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes esenciales de lo que es la cariología? ¿Ok? Déjenme ponerlo así para que se vea mejor. ¿Ok? ¿Cuáles serían estos componentes? Aquí. Ahí. ¿Qué tengo que yo saber para ver que no se vuelva a formar caries en un diente? Ok. La microbiología oral, saber cómo están formadas estas colonias y conocer el nombre de cada una de ellas. Ok. El estudio de comunidades bacterianas del biofilm dental, incluyendo los principales, el Streptococcus mutans, el Lactobacillus, ¿sí? Y las otras bacterias que son de especies cariogénicas. ¿Ok? Diagnóstico avanzado, tener técnicas modernas de detención temprana, desde métodos clínicos tradicionales. El tradicional, la historia clínica, instrumentales de diagnóstico, revelador de placa bacteriana. Ahí están los elementos tradicionales. Hasta técnicas novedosas como son la fluorescencia y la transiluminación.
¿Qué significa la fluorescencia? Es un tipo de diagnóstico en donde voy a aplicar cierta sustancia para ver si es que realmente la lesión de caries sigue avanzando. Lo mismo en la transiluminación. Ya les voy a explicar estas técnicas para que tengan algo de conocimiento. Miren. Y esto es primordial para hacer el diagnóstico. Bueno, si lo quieres hacer así, si no tienes esas técnicas, el convencional, ¿sí? El convencional. Ay, ¿qué pasó? Me quedó el internet. Ok, aquí. Esta es una técnica de transiluminación. Se utiliza una potente luz para que ustedes puedan diagnosticar caries. Y van a ver aquí en la siguiente imagen. Miren, aquí, con una luz más intensa, tipo LED, ustedes diagnostican caries. ¿Sí ven? Se observa la lesión de caries. Es decir, a simple vista usted no la veía, pero utilizó la lamparita y se ve. ¿Ok? Entonces, ese es un tipo de diagnóstico moderno que usted lo puede utilizar. Y la fluorescencia dental, para que ustedes no se puedan confundir, que es una cosa muy diferente a esto, se utilizan tintes especiales, ¿ok? Y con una luz especial, ¿sí ven? Láser fluorescente, se utilizan unas tinciones y observan con esta lamparita tu diagnóstico de caries mucho más preciso. ¿Y en qué zonas hay caries? ¿Sí? Pero si no tengo para esos elementos que pueden ser un poquito más caros, ojo, bueno, la lámpara sí, porque la lámpara, incluso tú puedes utilizar una lámpara de luz fría, puede ser una lámpara de fotocurado, que la tengas ahí, esa sí la puedes utilizar para hacer un diagnóstico. Pero esto viene con una cámara específica y unas tinciones específicas para, por efecto de fluorescencia, ustedes pueden descubrir caries. Y miren, las zonas más intensas de color es donde se halla la lesión de caries. ¿Sí las ven? Es como un color amarillito y después le sigue uno anaranjado. Entonces, en esta zona hay lesiones de caries. ¿Sabían esto? Pregunto. No, no, pues deberían saber porque en biomateriales deberían haberles dado todo. Me imagino yo. Estas técnicas se aprenden ahí. O sea, por ejemplo, miren, la fluorescencia. Se utiliza un tinte específico y se descubre si tienes caries o placa bacteriana. Miren, incluso, por ejemplo, en unas carillas mal elaboradas, miren la placa bacteriana cómo se adosa con el efecto de la fluorescencia. Acá, restauraciones mal realizadas con efectos de fluorescencia y con posibles caries. ¿Estamos claros? Entonces, al hacer diagnóstico no es hacer cualquier cosa. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas sobre esto? Entonces, Adrián, yo digo, así como ustedes dicen, teniendo todos los juguetes, ¿cobrarías más para hacer una restauración cuando ya pongas tu consultorio al tener todos estos juguetes? Pregunto yo. Yo creería que no, porque ya vendría parte del diagnóstico. Sí. ¿No crees que Ya, sí. cobrarías más? Te vas a No, quedar bueno, pobre, pues, Adrián. Habla serio, tendrías que cobrar más, pues. O sea, a ver, vamos a ver quién tiene ese poder de visión millonario. A ver, Chanel, ¿cobrarías o no cobrarías más por todos esos juguetes que tienes ya ahí? Claro, igual uno no te debe perder. O sea, Claro, igual son porque, caritos. claro, porque estás haciendo inversión, o sea, estás haciendo inversión para hacer un buen diagnóstico. Y si usted no lo hace, no cobraría $5 para hacer una restauración, o sea, es algo ilógico, ¿ya?
y dependerá mucho de los materiales con los que ustedes trabajen. O sea, yo a lo menos si tuviera todos estos juguetes, bueno, solamente la lámpara para transiluminación, o sea, no le podría cobrar $5, o sea, y un vaso de Quaker, o sea, vamos haciendo así como los peluqueros, ¿ya? Entonces cobraría muy bien porque estoy haciendo bien mi plan de tratamiento y mi diagnóstico, principalmente mi diagnóstico, en el cual no voy a fallar, no voy a tener la duda, porque estoy haciendo bien mis cosas. A ver, Andrea, Nieves, ¿cobrarías o no cobrarías bien? Sí, cobraría bien ya que estoy proporcionando un servicio completo, entonces Le no estás, puedo perder. es decir, a ese paciente le estás dando un servicio adicional. El normal que dice Adrián, o que dice que no le vas a cobrar a Adrián, el normal que tú dices, Adrián, es que le estás haciendo un diagnóstico básico. La historia clínica, el diagnóstico clínico, por ahí la radiografía. Pero si estás invirtiendo en tu consulta, ojo, en tu consulta, estás invirtiendo con estos aditamentos que no le vas a cobrar. Muchos por ahí no les cobran la consulta, hay odontólogos que no les cobran la consulta. Y el paciente solamente viene a preguntar y se va a otro lado donde le van a cobrar más barato. O sea, por lo menos cóbrale la consulta. Adrián, vas a perder bastantes pacientes, digo yo. No tienes ese poder de convencimiento, o sea, tienes que tener ese poder de decir, mira, te voy a cobrar esto por tanto, por lo que yo estoy invirtiendo y todas las cosas. Chicos, no mal los costumbres, cuando ya estén en cursos superiores, no mal los costumbran a los pacientes a que no les vas a cobrar nada. Tienen que cobrar, aunque sea que les colabore con el individual, eh, con los baberos, con los zapatones, o sea, con lo que vas a invertir en un paciente. No los acostumbran a que les digan, no, a mí me dijeron que aquí me hacen gratis, ¿no? O sea, todo es inversión, niños, todo es inversión y ustedes tendrán que en algún momento cobrarle a sus pacientes. Bueno, a los que son familiares, no, pues no, eso sí va gratis. ¿También le va a cobrar usted cano a su familiar? No creo. Bueno, a los familiares no se les cobra, podrás cobrarle algo, pero no, tampoco no le va a cobrar todo. Algo por ahí sí, ¿ya? Pero todo dependerá cómo usted haga el análisis muy bien. Bioquímica dental, aquí también va a intervenir el factor para poder discernir qué tipo de bacterias también están acechando a un diente, pues no. Análisis de procesos de mineralización y remineralización, metabolismo bacteriano e interacciones químicas con el ambiente oral. Esto es muy sencillo. Nosotros tenemos que ver qué tipo de bacterias me crea la desmineralización, es decir, la degradación de la estructura. Es decir, me va a degradar esmalte, dentina y cemento. Y por ahí me va también, si es que me alcanza la pulpa, me la va enfermando. Pero también tengo que saber, ojo, cómo combatir a estas bacterias con la remineralización. Entonces, a esas bacterias yo sé que tengo que hacer una limpieza profiláctica bien hecha, con enjuagues bucales, con hilo dental, a hacerle topicaciones de flúor. Si es que tengo que colocar sellante en lesiones iniciales, perdón, estoy evitando que ese diente le vuelva a caer caries. ¿Ok? Entonces, analizando todo esto, el metabolismo bacteriano, cómo se comportan estas bacterias y la acción química entre ellas, creo que puede haber un buen ambiente si yo tengo un buen conocimiento de esto, pues, ¿no? Y importante saber qué estructuras vamos a trabajar o estamos estudiando. La compresión de la estructura microscópica del esmalte, dentina, cemento y como otros tejidos que responden a un proceso carioso. Prevención clínica. Desarrollo y aplicación de estrategias preventivas basadas en evidencias, incluyendo los tratamientos, fluoruros, selladores y modificaciones de factores de riesgo. ¿Cuáles son esas modificaciones de factores de riesgo? Es decir, darle el poder de convencimiento a su paciente o al individuo que está tratando en hacerle mejorar sus técnicas de cepillado, su dieta, que tiene que ser balanceada, ¿sí? Y obviamente aconsejarlo que tiene que ir al odontólogo, si no, no tenemos clientela. O sea, por lo general, eh,
en lo que siempre se dice en el ámbito odontológico, cada 6 meses tienes que ir a visitar al odontólogo. Es así, ¿no? Más o menos así, ¿no? Cada 6 meses. Yo considero que 6 meses es mucho tiempo. Máximo 3, ¿sí? Máximo 3 puedes hacer una visita programada a tu odontólogo. ¿Por qué les digo esto? Y esto yo lo doy de fe. Van a ver. A ver dónde estaban lo de cálculo. Cálculo por acá. Por aquí. Ok. Cálculo. Uno en posterior. Déjame ver un cálculo por posterior para verlo cómo se ve en la parte posterior. Había uno aquí, una imagen. Un cálculo dental. Déjame ponerlo más rápido ahí. Aquí. Así. Acá. Aquí. Miren, yo tuve una paciente con cálculos así. Miren, miren bien, miren el gráfico, miren la imagen cómo está ahí. ¿Ya? Yo tenía una paciente así. Ah, ella no sabía que era diabética o en toda su vida vivió con esto. Ojo, vivió con esto toda su vida, desde muy joven, desde muy joven. Miren, eso es cuando el individuo, la persona ignora muchas cosas. Ella en el colegio, me contó la historia de ella en el colegio tuvo un problema con una compañera. La compañera la hizo caer y en el momento que cayó con sus dientes inferiores, se golpeó y ella nunca los volvió a tocar. No sé cómo se cepillaba, ignoraba eso, pero sí tenía movilidad. Esto estaba lleno y repleto de placa bacteriana hasta acá arriba, todo esto acá arriba. Yo creo que la placa bacteriana lo sostenía en esos dientes. Era como sostén de esos dientes. Y él me decía, nunca, desde que yo tuve mi edad joven de 16 años, me decía así, desde esa vez yo nunca fui al odontólogo. Nunca. Ya era una señora de unos 40 y pico de años, 40 y algo de años. No voy a decir la edad exactamente, pero unos 40 de promedio, por ahí un poquito más. Y yo le dije, ok, le digo, le mandé dentro del diagnóstico y una receta, le dije, se puede hacer un examen de glucosa, ¿sí? Hágase un examen de glucosa, eh, necesito ver los índices de azúcar como usted lo tiene, ah, hágase un hemograma completo, ¿ok? No le había hecho todavía tratamiento, no había sacado esto. Me trajo los exámenes y así, ¡pim!, le acerté. Tenía una glucosa de 200, si no era más, y con la posibilidad de que era diabética tipo 2, ¿sí? Entonces yo le dije, mire, usted es diabética, tiene que tener mucho más cuidado. No, doctor, es que yo soy dulcera, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, hay mucha gente que no sabe por desconocimiento que es diabético. Yo soy diabético, pero a mí se me dejaron este tipo de enfermedades cuando tuve COVID. O sea, yo no sabía que era hipertenso, no sabía que era diabético y se me generaron, me salieron así, se desbordaron mis enfermedades. Yo no sabía ni qué era eso, yo no sabía ni qué era una pastilla para la presión. Ahora tengo que tomar pastillas para la presión, soy diabético, pero obviamente diabético controlado, ¿no? Hay muchas personas que son diabéticos y no lo saben y son descontrolados y terminan perdiendo dedos, pies, eh, piernas completas. Entonces, cuando avanza la enfermedad, ¿ok? Entonces, para no alargarlo el cuento,
eh, le hice la profilaxis. Saqué todo esto estaba fatal. Salía bastante sangre, había mucha movilidad. Ah, le coloqué una férula por la parte lingual para que no se muevan esos dientes porque tenía una pérdida fatal de encía y en la radiografía se veía pérdida de hueso, no tanto. Y saqué esto y le coloqué una férula con alambre de ortodoncia y resina por la parte de atrás. La paciente vino más o menos a los 3 meses. Le digo, en 3 meses la quiero ver a ver cómo usted ha, ha aceptado las condiciones que le digo, que tiene que lavarse muy bien. O sea, prácticamente los consejos que dan el odontólogo, la charla. ¿Ok? A los 3 meses vino igualita, sí. A los 3 meses vino igual. Pero ya no era tanto el cálculo. Tenía menos cálculo, pero sí tenía cálculo. Entonces yo le decía a la señora, se está controlando en su diabetes. Entonces no me podía mentir porque yo ya sabía que era diabética. Ese doctor, no, me dice, no me estoy cuidando en ese sentido. Miren, en 3 meses se instaló nuevamente placa bacteriana. En menos de 3 meses. Qué bonito cuando tú recibes así un paciente que se cuida, ojo, que se cuida, eliminas a la placa y miren cómo está retraída la encía y no hay pérdida mucha de hueso, ¿sí? Entonces, ella tenía en la radiografía, se veía mucha pérdida de hueso, ¿sí? Era complicado, ¿ya? Era muy complicado, pero se le dio tratamiento, pero no le puedes, a una persona que sigue insistiendo con lo mismo y lo mismo, a veces es imposible cambiarle su chip para que esa persona se sienta saludable, ¿ya? Entonces, uno no puede generar conciencia en una persona que no lo desea. Ah, esa señora fue muy golpeada porque después que yo la atendí, falleció la mamá y son cosas que a veces como que se cruzan estas cosas y pierdes la noción del tiempo, tú te descuidas y entonces volvíamos a lo mismo. Entonces, es importante que ustedes, aparte de ser odontólogos, tienen que ser psicólogos de sus pacientes, ¿sí? En esa parte también tienen que trabajar bastante. En esa parte, eh, ¿cómo les digo? Más humana, porque a los pacientes yo les digo, no los miren con signo de dólares, mírenlo como que fueran parte de su familia, ¿ok? Método de diagnóstico, el diagnóstico para descubrir caries, eh, tiene que ser preciso. En las lesiones que han evolucionado significativamente con la incorporación de tecnologías avanzadas que complementen el examen clínico tradicional, que ustedes ya les he enseñado. La detención temprana de lesiones incipientes permite implementar medidas preventivas antes de que sea necesaria una intervención restaurativa. Es decir, ustedes tienen un proceso previo para poder ayudar al diente. No llegar al último paso que es la restauración o el último paso definitivo que es la extracción. O sea, bueno, perdón, el último es la extracción. El antependúntulo es que puede ser restauración, endodoncia y después saca. Así es el proceso de tratamiento cuando no haces una buena planificación, ¿no? El examen visual y táctil es el primordial que ustedes tienen que saber. ¿Qué significa esto? Una inspección sistemática con la sonda periodontal Roma, evaluando si cambios de color en el diente, la textura dentro de la lesión, la translucidez del esmalte, como ustedes ya vieron. Para eso son los elementos para que ustedes puedan descubrir si hay caries en esmalte. Incluye el sistema ICAS. ¿Qué es el sistema ICAS? No es otra cosa que el proceso de las lesiones por fase. Fase número 1, fase número 2, fase número 3, creo que son 7, 8, no me acuerdo bien. Más adelante vemos eso. Pero son por fases, ¿ok?
Creo que aquí les expliqué, en la clase anterior creo que les expliqué el ICAS. Aquí. Y, no, voy a copiarlo acá para que ustedes tengan un conocimiento. Entonces, dentro de eso es que ustedes tienen, creo que es ahí. Ahí. Entonces, miren, este es el proceso del ICAS. Aquí, para que tengan, miren. Son 7 códigos que ustedes van a utilizar, o 7 o sí, son 6, códigos, son 6 códigos. Ojo, son 6 códigos. En donde cuando el diente está sano, refleja que tienes que poner ese 0 código en tu historia clínica. Es decir, que no hay lesión. En el código 1 es donde ya aparece una mancha blanca o tipo marrón cuando el esmalte está seco. Es decir, la mancha blanca se camufla, ojo, la mancha blanca se camufla cuando usted hidrata el diente, es decir, desaparece, ya no se lo ve. Pero si usted con una jeringa de aire sopla y usted ya ve esa mancha blanca. En el código 2 ya la mancha blanca es más persistente, a veces cambia de color a tipo marrón, estando húmedo, es decir, ya se observa sin necesidad de que usted lo seque, sino ya lo ve húmedo. Y código 3 ya va perdiendo o va a dar pérdida ya superficial del esmalte, ya la bacteria va entrando, la caries ya se va posicionando sin que afecte dentina. En el código 4, la sombra se hace más oscura en el esmalte, y en la dentina ya va penetrando y se ve mucho más oscura. Va haciendo un esmalte húmedo con o sin pérdida superficial del esmalte, es decir, parcialmente es la pérdida. ¿Ok? Y en el código 5 ya vemos una cavidad en dentina que se hace ya más visible y que está afectando más del 50% de la superficie, tanto de esmalte como de dentina. Y en el código 6 prácticamente es que está totalmente destruido ese diente, tanto en la parte del esmalte como en dentina. Más o menos así, aquí. Miren, para que vean un poquito. A ver si se ve bien. Déjenme ver si abrimos la página aquí. Ok, para que se vea bien. Aquí. Creo que se abrió mucho. No, no se ve bien. Acá, creo que aquí se ve. Entonces aquí, miren los códigos. Código 0 es que no tienes una lesión, por ahí tenías una lesión, una mancha blanca, hay un cambio de color de la mancha blanca. El código 3 ya va progresando la lesión, hay cambio de coloración en la mancha en el código 4. Aquí hay penetración y el de acá hay casi pérdida total ya de un diente. Entonces, son ustedes los que tienen que darse cuenta cuando van a hacer su diagnóstico, chicos, procurando de tener eh, lo importante de saber hacer un buen diagnóstico. ¿Entendido? Entonces, para eso nos sirve el código de ICAS, que esto también lo van a ver reflejado en una historia clínica. En una historia clínica también le piden el ICAS. ¿Sí ven? Aquí se ve una imagen. Ojalá que se parece que es el internet. Actualizarlo. A ver si se ve acá. Y se ve un poquito más claro. Entonces, miren, a ver si se puede llegar a la imagen. Aquí. Esta imagen se ve fea. Pensaba que era mejor esa imagen. Entonces, de esa manera ustedes pueden diagnosticar. Tienen que tener todos los elementos. Si no tienen los elementos, es la posibilidad de que no. Aquí. A ver si abre. Ahí. Déjenme reducirlo un poquito.
Ahí. Ahí se ven los procesos o los códigos del ICA. Miren, diente sano 0, mancha blanca 1, mancha blanca que ya se está viendo sin la necesidad de mojarlo, secarlo. Ya se ve una pequeña cavidad, ya se ve una sombra más oscura de la normal, ya se ve una cavitación más grande a nivel de dentina, entonces incluso hay más pérdida. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esos códigos, usted también lo puede hacer análisis de acuerdo al ICAS, que lo van a ver ustedes aparte, en, además de cardiología, ustedes lo van a ver también en ontopediatría. ¿Sí? Ontopediatría le van a preguntar sobre este tipo de diagnóstico. La radiografía, ojo, en primer semestre ustedes, ¿en qué semestre ustedes vieron imagenología? Creo que es, ¿no? ¿Qué semestre vieron ustedes? En tercero, Imagenología 1 y ahorita Imagenología 2. Dos, ya. ¿Con qué docentes están viendo imaginología en el uno y el 2? ¿Con qué docentes vieron? Díganlo sin miedo. O sea, no les voy a decir si es bueno o mal. Este Díganlo, semestre digan. No me estamos acuerdo viendo el con la nombre. doctora. A ver, García, a ver, diga. Vamos, dígalo, Este dígalo. semestre estamos viendo con la doctora Monar. Uy, Y el excelente semestre profesora. pasado vimos con el doctor Héctor. Héctor, Macías, Sí, ahí de la mano son, porque ellos trabajaron, él era ayudante de ella cuando yo era estudiante, él era ayudante de la doctora Monar. Entonces, van de la mano. Excelentes profesores, excelente personas en el asunto de diagnóstico. El papá de la doctora fue mi profesor. Ella fue mi profesora, aunque ustedes no lo crean. La doctora Monar fue mi profesora y el papá de él fue mi profesor. Excelentes radiólogos. El top de radiólogos. Y yo me acuerdo en ese tiempo, pues no. Y te enseñan a diagnosticar al dedo. Muy bien. Si estos docentes a ustedes les tocó, muy bien. Están, pero al dedo ustedes, al filo. Porque ahí es donde va a ser la razón del por qué hago un buen diagnóstico o hago un mal diagnóstico. Eso es un acompañamiento. ¿Ok? Y entonces las radiografías, yo digo que a estas alturas de la ciencia, ojo, a estas alturas de la ciencia y seguir tomando una radiografía periapical ya no es tan preciso. Porque a veces en esas radiografías que ustedes, yo les digo porque cuando estaba en clínica, me traían radiografías mal tomadas, mal enfocadas, quemadas, veladas, era una vaina, ¿ya? Ahora con el avance de la ciencia, tenemos radiografías digitalizadas que se ven mucho más, eh, con mayor panorama de diagnóstico, ¿sí? Con mayor panorama de diagnóstico. Prácticamente en las radiografías digitales observas todo. Miren, ya les voy a enseñar. Observas de todo. Y si es una by wing, mejor. Radiografías digitales. Tales en odontología. Miren, vamos a ver, miren ahí. Por aquí tiene que estar una by wing, una letra de mordida. Aquí. Esta es una radiografía digitalizada. No es película, es digitalizada. Miren, se observa muy bien la cámara, los conductos, trabeculado óseo, ligamento periodontal, por ahí es mínimo, pero observas muy bien, mucha definición. ¿Ya? Acá, miren, aquí. Cuando ustedes ven este aparatito, esta es la sonda para tomar la radiografía digitalizada. ¿Sí ven? Este aparatito que se ve aquí, que es para colocar la película by wing o aleta de mordida, que se llama. Y miren cómo se observa. Y debajo, miren, de estas restauraciones hay caries, miren.
¿Sí ven la microfiltración que hay aquí? ¿Sí la ven? Aquí, acá. Y el punto de contacto no bien hecho en una restauración. En una radiografía tomada por película y líquidos, sale desastroso. Vamos a decir las verdades, ¿sí? Pero en una radiografía digitalizada sale mucho mejor la imagen, en donde no te puedes equivocar. Incluso hay unos que te miden los conductos, las raíces, las cámaras pulpares. Hay unos que te dicen, necesito la medición. Esta es una radiografía de película. Miren, les hago yo un estudio comparativo. ¿Con cuál se quedarían ustedes? ¿Con una película normal de velación o una película digitalizada? A ver, niños, contesten. A ver, Parrales, conteste, que la veo muy callada. Vamos. La digitalizada porque se ve más claro, se ve mejor, Muy esa bien. se ve borrosa. Exacto. Eso no se ve nada. O sea, aquí ni siquiera ve si tiene caries ese paciente. O sea, en la digitalizada, si usted vio para atrás, se ve hasta el microorganismo que está ahí. Usted lo ve ahí, que hay caries. Y el trabeculado, se lo observa, pues. Mira, volvemos a repetir acá. ¿Dónde usted observa aquí un trabeculado? O sea, penita se ve el trabeculado, pero ahí se nota con mucha más precisión. Ah, acá hay otra radiografía periapical, miren, de película. Miren, no se observa nada, ¿sabes? Yo le digo a mi paciente, no tienes nada aquí, y por debajo está que se lo come la bacteria. O sea, así es. O sea, no, hay que estar consciente. Miren esta película, o sea, yo ya no me atrevería a mandar a un paciente, oye, tómate un centro radiológico con una película para develar. Yo no. Anda, tómate una radiografía digitalizada, una secuencia radiográfica, tráeme una secuencia de radiográfica y suficiente. O sea, no puedo ya cometer estos errores de radiografías veladas. Entonces, importante. Mira, hay Winnie periapicales para detectar lesiones interproximales y radiolúcidas en dentina. La radiografía digital ofrece mejor contraste, miren, y menor radiación en sistemas convencionales, es decir, ya no estás expenso o expensa a que esos rayos te caiga a ti o le caiga al paciente, porque todo es digitalizado. O sea, lo único que tienes es el cono, ¿sí? O el cono, ya les voy a enseñar cuál es el nuevo aparatito digitalizado de conos de radiografía digital. Bueno, cono radiográfico digital. Ahora, si quieres ser pelucón, cómprate todo el portátil o en la máquina grandotota. Miren, es como una pistola. ¿Sí la ven? Es una pistola. Direcciones el cono, ¿sí? Tomas, ¿sí? Y esto tiene un programa específico que lo tienes en una computadora y te sale la imagen. Incluso tú puedes hacer endodoncia con esto y mucho más fácil. O sea, hay infinidades. Miren, por ejemplo, este es otro portátil. Miren, usted lo pone como una cámara, bueno, de las antiguas que había. Colocas, lo llevas bien al cono y tomas la radiografía. Ya. Pero esto ya, yo no, antes yo lo utilizaba, pero ya esto no. Esto no. Esto da mucha radiación. El conito digitalizado es menos radiación para el paciente, menos radiación para usted, el operador. Y este es la famosa sonda para tomar radiografías periapicales. Miren, ahí está la sondita. Te introduce la sonda, toma la foto, perdón, la radiografía, clic, y ya está. Y todo lo hace el programa. Y ese programa se lo instala. Así, miren, aquí está la sonda,
lo adaptas a la computadora y todo tu registro queda en tu computadora. Ya no necesitas de tener películas sueltas, o sea, que se te rayen, que la develes mal o que se te quemen. Entonces ya no corres con ese riesgo, chicos, ya no corren con ese riesgo, ¿sí? O eres pelucón y te compras el centro completo de radiografía, o sea, la unidad completa. Pero para empezar, ojo, para empezar como odontólogos, se compras el portátil. No es malo con un comienzo como esto. Ya después que vas ganando un poquito más, te compras el más grande. Pero este es el ideal. Son, son como unas pistolitas. El ideal. Yo hasta el momento yo tengo la sonda y este de acá. Este de aquí. Y la sonda por ahí, que es. Y hasta ahorita no he tenido ningún problema con eso. Nosotros, donde yo trabajaba en la clínica que yo trabajaba, yo era el que tomaba esta radiografía y teníamos los aparatitos, ¿sí? Y obviamente me ponía el chaleco y toda la cosa, pero cuidándonos de algún tipo de problema que pueda hacer. Ok, la otra técnica es la fluorescencia que ya les hablé, fluorescencia de láser, dispositivos como el Diagnogent es un equipo específico que detecta cambios de la fluorescencia dental causados por las partes metabólicas de las bacterias, permitiendo cuantificar la actividad cariosa. Es decir, si ustedes vieron en la imagen primero la fluorescencia del láser, el avance de la lesión y el centro donde se tenía más tenue ese color es donde está haciendo más el avance del proceso, o la lesión de caries, perdón. Y la transiluminación, que es la técnica FOTI, que es eh, la fibra óptica de transiluminación, que se utiliza una luz fría para identificar lesiones por cambio de transmisión lumínica a través del tejido dental, que es lo que también ya vieron, cómo se observa con una luz más intensa de tipo fría, tipo LED. Entonces ustedes también hacen diagnóstico con eso. Entonces les digo, son ustedes los que ponen la decisión de hacer bien su diagnóstico. Estrategias preventivas modernas, para que ustedes puedan hacer algún tipo de prevención en sus consultas o cuando ya estén en curso superior. Prevención primaria, educación en la higiene oral, control de la dieta cariogénica de los pacientes o los individuos, aplicación de fluoruros tópicos, selladores de fosas y fisuras en poblaciones sanas sin lesiones previas. Es decir, eso también lo van a aplicar en algún momento cuando ustedes estén en su consulta o en su año rural. O también en la servicio con la comunidad que también va a haber en la universidad y que ustedes también van a hacerla en algún momento. Prevención secundaria, detención temprana de las lesiones incipientes, remilinización con fluoruros de alta concentración, codificación de factores de riesgo y monitoreo de las lesiones no cavitadas. Esto está en sus primeras o en sus primeros inicios en la lesión. Prevención terciaria es tratamiento restaurativo, es decir, ya avanzó la lesión, ya lesionó varias estructuras, es un tratamiento restaurativo conservador, rehabilitación de funciones masticatorias, prevención de complicaciones y mantenimiento a largo plazo de tu salud oral. Yo les hago una pregunta. A ver, vamos, a ver. ¿Cuántos de ustedes tienen una restauración de resina? ¿Cuántos de ustedes tienen una restauración de resina? Vamos. Una pregunta sencilla y vamos a aplicar la lógica. Nadie tiene una restauración de resina. Todos tienen amalgama. ¿Qué pasó? Ah, ¿o qué? ¿No van al odontólogo? Ah, ya. A ver. María sí, Jamie sí y Parrales. Y el resto que no se hacen ver con el odontólogo. Uy, niños, estamos mal. Casa de herrero, cuchillo de palo, por ahí. O sea, estamos estudiando odontología, por lo menos tengo que tener un diente con una resina, por ahí. Ya, ok. A ver, preguntémosle a Jeremy, porque ya les he preguntado a García y a María y a Parrales. A ver, Jeremy, ¿cuánto crees que una resina
normal, libre y silvestre por ahí, duraría en boca de un paciente? ¿Cuánto crees? A ver, en la última consulta que yo tuve, porque Ya, sí fue un tema que tocamos, porque en mi caso tengo una restauración en lo que es segunda molar. ya, Y en esa ocasión me dijeron de que había dos tipos de resina. Una la que ya, colocabas como provisional y después la ya, permanente. ya. En el caso de que sea la provisional la que esté mencionando, me dijeron que aproximadamente entre unos 5 a 6 meses podría durar. Siendo Provisional, la... una resina provisional. Sí, ajá, Así te correcto. dijeron. Sí, así me... Jeremy, te Bueno, están cuando fue la consulta convenciendo me dijeron. feo, te están convenciendo muy feo, Jeremy, de verdad. Bueno, y ahí, Y ya, pues en ese caso me mencionaron que es alrededor de entre unos 5 a 6 meses que dura. ¿sigues teniendo el provisional? Pregunto yo. No, ya me cambiaron a permanente. Ya, pero en algún momento el provisional se te salió. En Sí, algún momento exactamente. se te salió. ¿Cuánto tiempo te Ajá. duró desde que te salió el provisional? Que unos 2 meses, un mes. Alrededor de 3 meses. Masticando comida fue que se me salió. Ya, se te salió el provisional y ahí esperaste que 3 meses para volvértelo a restaurar. No, O como unos enseguida 5 fuiste al días odontólogo a que ese te ponga día la porque, restauración. sí, porque tenía también lo de Tenías que abierto. al quedar expuesto se puede contagiar de caries, Ok, así que ya. fue inmediatamente que hicimos. A ver, eso que me estás diciendo no es resina, es un provisional. Ya, eso se llama Correcto. provisional. A ver, te voy a decir más o menos qué tipo de material por ahí te habrán puesto. A ver, te digo que puede ser una pasta sinquenólica o no. Te colocaron una pasta bueno, no es que lo vas a oler tanto, sino como, bueno, en materiales dentales tienes que haberles enseñado. Una pasta sinquenólica huele como a clavo de olor. ¿Sabes lo que es la clave del horno? Una pepita así, más o menos. Ese tenía el olor, la sensación. Algo parecido, sí. Ya, entonces ese no es una restauración, es un provisional, mijo. Ya. El provisional me dijiste que tenía 3 meses, te lo habían puesto. Sí, correcto. Ya, ok. Un provisional no puede permanecer mucho más allá de 3 meses. Un provisional debe durar más o menos 8 días máximo y hacerte el cambio de la restauración. Un provisional como ese, a lo menos si es una cavidad muy profunda, te puede provocar dolor. Ahí que se utiliza es un provisional como este. Ya te voy a enseñar para que tengas una idea de que biomateriales parece que no les han enseñado bien. Se llama este, mira, costo sol, coltosol creo que es. Si no me equivoco. Col, col- coltosol. Creo que es así. Coltosol. Creo que es así. Así. Este. Miren, este es un provisional que es recomendadísimo y que puedes utilizarlo en un diente. La pasta ciquenólica libera gases de eugenol. Gracias a Dios que no te dio un dolor en esos 3 meses, o sea, porque esa pasta libera un gas y te provoca dolor. A lo menos si era muy profunda, por ahí te habrá aliviado el dolor los primeros días. ¿Fue así, algo así, Jeremy? En sí nunca sentí dolor cuando lo tuve. Ya, tienes suerte. Entonces la cavidad no era tan profunda. Tienes suerte. Si hubieran colocado una cavidad demasiado profunda a eso, al siguiente día hubieras venido con la cara hinchada y con dolor. Ya. Mi recomendación, esta es recomendación. Si ustedes quieren la aceptan, si no, no. Yo aprendí eh, yo estuve en muchos cursos de biomaterial
Y también así, yo empecé con la idea del estudiante, que lo que me decía el doctor, eso es lo que tenía que ponerse y toda la cosa, o lo que me enseñaron. Sí, y no es que estoy en desacuerdo con lo que dicen los docentes o no, pero siempre hay que buscar la actualización en ciertas cosas, ¿no? Y el costosol, el coltosol es un provisional eh, que no te provoca dolor y que lo puedes sacar con mucha más facilidad. Al colocarte esa pasta se queda pegada en la superficie del esmalte y de la dentina. Es mucho más difícil poderla sacar. Y te pregunto, Jeremy, cuando te sacaron la pasta, te sacaron con fresa otra vez. Sí, correcto. Ahí está lo malo. Me imagino que tu orificio, el orificio de tu cavidad era así pequeño, ¿no? Al principio. Sí, Y después cuando te sacaron la pasta se hizo más grande. sí, Ahí está el error. Te está gastando o te gastó estructura que estaba sana. Y entonces, ¿dónde está el principio de ser mínimamente invasivo que hemos hablado aquí? Que estamos hablando con los materiales preventivos. Entonces, este material, usted nomás lo deja y permanece 8 días. No se te dosa mucho en la superficie, no te causa dolor, no tiene un genol, no te provoca esa sensación de dolor, porque el eugenol cuando tienes mucho tiempo te provoca sensación de dolor. Y esto se sale. Usted lo moja y con una cucharilla sale. No tienes la necesidad de meterle fresa con la turbina, porque eso es lo que te tienen que ver, eso es lo que te hicieron, pues no. Tallar todo otra vez y ese diente queda más reducido en espesor de la estructura. Es decir, el huequito era chiquito y ahora es más grande. Entonces, ese es el principio de ser mínimamente invasivo y ser más conservador. El saber qué tipo de material te colocan en boca. Ese es uno. Hay uno que se llama nougenol. No, enol, nougenol. Este. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí tiene que estar. Incluso, ya te voy aquí, mira. Hay cementos provisionales que tú puedes colocar, como este. Y es como una resina. O sea, colocas en la superficie y eso lo sacas con un explorador nada más. ¡Clac! Y sale. Y no te afecta a la estructura, no, o sea, no tienes que volver a tallar, no tienes que volver a iluminarlo, porque eso solamente cubre la superficie y solamente con un explorador sale. Y no te talla, ojo, eso es lo que quiero que me entiendas. No te daña el diente que está basando, o sea, te queda poquita estructura. Ese diente a la larga, Jeremy, se te va a convertir en un diente que tienes que utilizar otro tipo de restauración, que es una restauración indirecta, a la larga, porque ya el espesor ya lo perdiste. ¿Sí? Entonces, eso es el asunto. Es una clase que les he dado gratis de operatorio dental y de cosas que deberían saber en el asunto de materiales, o sea, de biomateriales, que es necesario para que ustedes tengan algo básico. ¿Sí? La implementación de protocolos preventivos personalizados basados en la evaluación individual del riesgo cariogénico han demostrado ser más efectivas en los enfoques universales. Esto incluye la prescripción específica de los fluoruros, modificaciones dietéticas dirigidas y la frecuencia de controles adaptadas al perfil de riesgo de cada paciente. Esto es muy sencillo. Ojo, para llegar a las últimas instancias que como estaba Jeremy, que llegó a la restauración, no, llegó a la restauración. Es decir, él la pendiente tenía por ahí un surquito con una lesión de caries detenida. ¿Tú viste en la radiografía de Jeremy que había caries bastante en tu diente? ¿Te la enseñaron en algún momento? No. No, no recuerdo. Ahí está la falla. Cuando usted es paciente, mijo, pide la radiografía. Déjame ver la radiografía. Si no, si ya tenías conocimiento de odontología.
¿O no? No, fue antes de entrar. Ah, ya, entonces ahí salado. Ahí sí saladísimo. Sí. Pero siempre uno tiene que ser más previsto. Déjame ver la radiografía. Así tú no lo sepas, pero por lo menos al odontólogo como que lo asustan, lo desenfocan. ¿Ya? Entonces déjame ver un ratito la radiografía. Y entonces ahí observas sí que tu lesión antes. Por eso yo recomiendo tomar radiografía antes de cómo viniste y después cómo que te quedó la restauración. Eso siempre aplíquenlo ustedes cuando ya vayan a trabajar con pacientes. Antes, es decir, el preoperatorio y el postoperatorio. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan ningún reclamo de sus pacientes, ¿ya? Porque hay pacientes que les va a tocar tan tediosos, tan fastidiosos, que van a estar molestando, molestando. Mira, aquí está la radiografía inicial, señorita tal, usted vino así, con esto, tac, tac, y le he hecho este trabajo con la seguridad de que yo he hecho bien las cosas. ¿Entendido? Ok. Bueno, chicos, nos vamos a quedar aquí. En la próxima clase del día viernes tienen el viernes, ¿no, García? Y doctor, Ya, el viernes tienen la primera evaluación, ya les mandé los trabajos, esos son los trabajos que tienen que estudiar y continuamos con lo que quedamos aquí de cardiología, ¿sí? Ok. Preguntas, dudas, apunte, niña García, diapositiva número 1, hemos avanzado desde ¿cuál fue? Desde aquí creo que nos quedamos. No, aquí, desde la 9, no, 9, sí, 9 hasta la 12, ¿sí? De la 9 hasta la 12 hemos avanzado de esta primer diapositiva. El día viernes continuamos, ¿sí? Y ya comenzamos a hablar también sobre, en el siguiente capítulo, la etiología de la caries, es decir, cómo ha progresado o cómo se forma con mucha más intensidad esta lesión de caries, ¿ok? No se olviden, todas las diapositivas están en la plataforma. Usted solamente lo que tiene que hacer es descargar y con esas van a ser las próximas evaluaciones. Esas diapositivas van para las próximas evaluaciones, ¿sí? Ya tenemos claro que el día lunes, ¿no? O martes. el día martes. Ok, el día martes comenzamos ya con los primeros grupos, perdón, los 4 grupos, porque recuerden que cada exposición no es que se me vaya a llevar una hora, es por ahí entre 20 minutos y media hora, ¿sí? 20 minutos a media hora ustedes dan las exposiciones, ¿ya? El primer grupo, antes de que se presente, escúchenme bien, miren que ya les estoy diciendo desde ahora. El primer grupo que le haya tocado, el jefe de grupo, yo le hago la pregunta, ¿hubo inconvenientes con este grupo o no? Entonces, doctor, sin decirme nada, ojo, no, que el compañero tal, no, no, no. Doctor, revise la rúbrica, que ahí está la rúbrica, y ahí vemos el informe. ¿Entendido? Yo no quiero estar pasando tiempo, ojo, no quiero estar pasando tiempo que fulanito de tal no quiso, no, no. Eso está en el informe. Más bien, yo les dije, los jefes de grupo no van a ser condescendientes con nadie, ¿sí? Tienen que informar. Si el compañero no se reunió el tal día, si el compañero no estuvo en la charla tal día, si no hubo en el mensaje de WhatsApp, todas esas cositas. Si ustedes vieron el formato de la rúbrica, es así como ustedes tienen que hacerlo. ¿Entendido? Y en el informe tiene que poner, compañero tal no asistió a la reunión a tal hora que la convocamos. Quede en constancia, incluso le puedes tomar la captura, ustedes pueden tomar la captura de la reunión, quiénes son los que están. ¿Sí? Y si el señor está ausente, no hay ningún problema. ¿Entendido? Bueno, chicos, sin más que molestarlos, Doctor, déjenme aquí. disculpe, Dígame. ¿usted tomó asistencia? Es que yo llegué 4 minutos tarde porque mi laptop estaba demasiado lenta. Oiga, pero usted entró bien tarde en ensaya. No, doctor, entré 11:08. Ya, O sea déjenme. que es que no lo quería interrumpir.
Ya, déjeme ver, ya, espere, déjeme parar la grabación y ya le pongo la asistencia. Espéreme un ratito.